Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la pregunta de investigación, que era la primera parte que habíamos tratado cuando hablamos del protocolo. Dijimos que primero teníamos que comenzar por plantearnos la pregunta. ¿Es el objetivo del estudio? Constituye la incertidumbre en torno a un problema de salud que el investigador quiere resolver. Entonces, es algo relativo a una población que requiere que el investigador, efectuando mediciones en los individuos del estudio, encuentre una respuesta a esa cuestión. Entonces, el principal obstáculo que tiene un investigador para encontrar una pregunta en la cual basar una investigación no es que haya pocas cuestiones sin resolver en todo el universo, sino que es la dificultad de encontrar una que sea suficientemente importante y que se pueda transformar y plasmar en un plan de estudio, en un protocolo que sea factible y válido. Factible quiere decir que sea posible que nosotros lo podamos realizar. Las características que suele tener o que tiene que tener una buena pregunta de investigación se resumen en estas 4 letras. FI-NER. F de factible, I de interesante, N de novedosa, E de ética y R de relevante. Factible se refiere a que tenga el número adecuado de individuos, que el investigador tiene que también tener la experiencia técnica adecuada y tiene que ser posible de realizar en cuanto al tiempo que dispone el investigador para ese estudio y en cuanto al dinero. También manejable en cuanto al alcance. Interesante tiene que ser interesante para el investigador. No hay peor cosa que una persona que tiene que realizar un estudio sobre algo que no le interesa o no le gusta. Tiene que ser novedosa. ¿Por qué? Porque tiene que tener una base de conocimientos previos, pero tiene que aportar algo al conocimiento, proporcionar nuevos resultados, confirmar cosas que ya se saben, refutar hallazgos previos o de otra manera ampliar cosas que ya se conocen. También tiene que ser ética, sobre todo cuando trabajamos con poblaciones e individuos. Entonces nosotros tenemos que saber que hay que respetar ciertas cosas, hay que respetar la salud del paciente, hay que respetar también la confidencialidad de todos esos resultados. Tiene que ser relevante. ¿Relevante para qué? Para el conocimiento científico. Entonces tiene que aportar conocimiento. Entonces no podemos estar investigando cualquier cosa, sino que tenemos que ver si lo que nosotros nos estamos planteando realmente reúne estas condiciones de factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Esa es la primera barrera que tiene que pasar nuestra pregunta de investigación. Por ejemplo, nosotros podemos tener una pregunta inicial como esta. ¿Es probable que los individuos que consumen drogas por vía intravenosa propaguen la epidemia del SIDA a la población general? Esa sería una pregunta muy general. Entonces, a partir de esa pregunta general, porque así puede surgir una investigación, el investigador se puede plantear primero volverle más específica. Por ejemplo, ¿qué proporción de los consumidores de drogas parenterales están infectados por el virus del SIDA? Sería una forma más específica de plantear la pregunta de más arriba. La segunda forma más específica sería preguntarnos qué factores de riesgo incrementan la posibilidad de transmitir esa infección. Entonces, es ir escribiendo primero una idea tal vez muy general y después ir afinándola. Pero recuerden que el investigador requiere tener, para poder ir plasmando preguntas, tiene que tener un conocimiento, tiene que tal vez leer bastante y a partir de esas lecturas le van surgiendo preguntas, cuestiones, o uno asiste a congresos
y en los congresos uno va escuchando sobre ciertos temas y le surge alguna cuestión que le parece interesante investigar, ¿sí? Entonces van surgiendo de esas maneras las cuestiones que uno puede plantearse como pregunta de investigación. Entonces, los orígenes de la pregunta pueden ser construcción sobre la experiencia, como les estaba mencionando yo, puede ser por ejemplo por el trabajo en el laboratorio de análisis clínico. Uno puede encontrar y ver que la mayoría de los pacientes actuales están obteniendo valores de glicemia elevados, entonces eso les puede llevar a plantearse preguntas con respecto a ese tema. O como ya les había mencionado, dominar la literatura y, por ejemplo, puede uno convertirse en un colaborador de una persona que investiga, que tiene más experiencia, y ir ahí adquiriendo la habilidad de sacar preguntas, ¿verdad? Obtener preguntas cada vez mejores para llegar a temas que se puedan llegar a investigar. O haber leído mucha literatura médica, asistir a congresos, tener una actitud escéptica, quiere decir preguntarse mucho acerca de diferentes temas, aplicación de nuevas tecnologías, la observación cuidadosa de los pacientes o la docencia, que lleva muchas veces a plantearse muchas cuestiones. Algunos ejemplos que podemos plantearnos, por ejemplo, la pregunta de investigación, en el caso que se plantearon algunos de sus compañeros en alguna oportunidad, decía la pregunta: ¿es posible que los ingresantes de la carrera de bioquímica realicen mayor actividad física que los estudiantes de último nivel de la carrera? Es una pregunta que se plantearon sus compañeros y para poder describir esa pregunta les había dicho que nosotros tenemos que plantearnos objetivos, un objetivo general y unos objetivos específicos, que son cosas que debemos cumplir y que después en la conclusión de nuestro trabajo final tenemos que nosotros plasmar en conclusiones. Por ejemplo, en este trabajo sería el objetivo general comparar la frecuencia de actividad física entre estudiantes del último nivel y los ingresantes de la carrera de bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas, en este ejemplo del año 2017. Como objetivos específicos, primero, definir actividad física y los beneficios para la salud. Segundo, clasificar los tipos de actividad física que podrían realizar los estudiantes de la carrera de bioquímica. Tercero, evaluar la frecuencia de actividad física realizados por los estudiantes. Y cuarto, establecer una relación de la frecuencia de la actividad física realizada por los dos grupos estudiados. Entonces, este es un ejemplo que plantearon sus compañeros en algunos de los años anteriores, y nosotros tenemos ahora la tarea como grupo de plantearnos una cuestión a investigar, una pregunta que ustedes se planteen como grupo, que pase esa barrera del FINER y sobre la cual escribamos el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, busquen, ya vayan pensando en cuál puede ser una pregunta y vamos a seleccionar como grupo una pregunta para el grupo y van a estar trabajando en sus grupos de trabajo, y sobre eso vamos a estar escribiendo un protocolo completo durante el semestre. En la siguiente clase, que va a ser el 6 de marzo, vamos a tener una clase en el laboratorio de informática, en el aula de informática, y van a realizar en ese caso ya sobre un tema que a ustedes les interese. Vamos a elegir por grupo un tema que les interese y vamos a realizar y aprender a hacer una búsqueda bibliográfica. Entonces, para la siguiente clase les espero, y espero que hayan entendido lo que viene a ser como la antesala de lo que vamos a realizar en la clase presencial del miércoles que viene. Que tengan una buena tarde y saludos a todos.